Hola a todos y todas, les traigo la segunda temporada de la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 17, Party Guess. Lydia estaba tomando una ducha caliente cuando sintió una extraña sensación de déjà vu. Parecía que había una especie de escalofrío que venía de más allá de la cortina de la ducha. Lydia abrió lentamente y de repente se encontró en el campo de lacrosse. Luego miró hacia abajo y se encontró usando el vestido que tenía para formal mientras caminaba hacia el centro. Las gradas estaban llenas de gente que gritaba y vitoreaba, que aplaudía y vitoreaba su nombre. En ese momento, todos se quedaron en silencio por un segundo. Un segundo en el que escuchó que gritaban su nombre. Vio a Stiles, con una camisa de botones blanca, estaba agitando su brazo hacia ella, con una mirada dura en su rostro, mientras la saludaba con furia. Lydia se dio la vuelta y luego vio a Peter Ale caminando hacia ella. Lydia trató de correr, pero la agarraron cuando él trató de obligarla a tirarse al suelo. Lloró mientras miraba a Stiles, que todavía corría hacia ella, y tomó su mano con desesperación. Pero Peter agarró su mano y luego bajó la cabeza hasta su torso para darle un mordisco. Lydia luego dejó escapar un gemido cuando se encontró en su cama. «Déjame en paz», murmuró suavemente. A su lado estaba Peter Ale, recostado tranquilamente mientras miraba al frente. «Desafortunadamente no puedo. Al menos no todavía», dijo encogiéndose levemente de hombros. Lydia se esforzó por no ponerse rígida ni estremecerse. «¿Eres real?», preguntó ella sin mirarlo. Peter se incorporó y se acercó a ella. «Curiosamente, esa pregunta tampoco puede ser respondida todavía. Pero te prometo que todo volverá a la normalidad, Lydia. Todo lo que tienes que hacer», luego fue a agarrar su rostro. Su mano lucía sus garras. «Es cada cosa que pido». Luego la golpeó en la cara antes de comenzar a sacarla de su habitación. La condujo hacia el porche trasero. «El tiempo es clave aquí, Lydia. Todo debe suceder en la próxima luna llena. ¿Sabes cómo llaman a la luna llena en marzo? La luna gusana». Fue entonces cuando Lydia comenzó a ver sus pies llenos de gusanos viscosos para su horror, pero Peter siguió hablando. «Lo llaman así porque es la última luna llena del invierno y los gusanos literalmente salen de la tierra mientras se descongelan». Luego la miró con la cara sucia y ensangrentada, lo que la asustó aún más. «Como que tiene la sensación de renacer», dijo con indiferencia. «No es así». «Pero, la luna llena es el miércoles», señaló. «Ese es mi cumpleaños». En ese momento, Lydia miró por las ventanas de su porche trasero para ver que el lugar estaba lleno de gente de la escuela pasando un buen rato. «Así es», dijo felizmente. «El cumpleaños de Lydia es siempre la fiesta del año, ¿no es así? Bueno, si pudieras conseguir una invitación. Todo el mundo quiere ir a la fiesta de Lydia, especialmente cierto joven buscavidas con los ojos puestos en ti y su mejor amigo enamorado». «Amigo que conozco demasiado bien», dijo con algo de mordisco. «Y deberían venir, porque esta va a ser una fiesta muy especial. No deben perderse esta, tienen que estar allí. Por eso los vas a invitar personalmente a los dos». «¿Y si no lo hago?», preguntó débilmente. Al momento siguiente, el porche trasero estaba lleno de cuerpos ensangrentados e incluso había algo de sangre rociada en las ventanas. «Creo que es mejor si te apegas al plan, ¿no, Lydia? Nadie sale lastimado de esa manera». Al momento siguiente, la gente estaba allí de nuevo, pero no estaban de fiesta como antes. Estaban mirando a Lydia con miradas en blanco en sus ojos. «¿Por qué yo?». «Porque veo que tenía más que razón sobre ti. Lydia Martín no solo es hermosa. No solo inteligente. Es inmune», dijo con alegría. «¿Inmune a qué?». «Oh, es cierto. Todavía no te han contado todo, ¿verdad? Apuesto a que sientes que eres el último en saberlo en mucho tiempo. No se siente bien, ¿verdad? Mereces saberlo todo». Sus palabras hicieron que la mirada asustada que llevaba Lydia se desvaneciera y fuera reemplazada por una mirada rígida y amarga cuando ella estuvo visiblemente de acuerdo con sus palabras por primera vez. «Probablemente sea mejor si solo te lo muestro». Lydia luego vio que Peter había desaparecido. Miró a su alrededor y vio un par de luces rojas que la iluminaban a través de una ventana. Lydia enfocó su visión y se dio cuenta de que no eran luces, eran ojos.
Ojos de animales. Luego dejó escapar un grito de tono alto justo antes de que una bestia alfa gigante se estrellara contra ella a través de la ventana. Cuando Scott volvió en sí, descubrió que estaba en la guarida de Derek, sobre una mesa. Empezó a levantarse hasta que estuvo sentado, lo que llamó la atención de Derek. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Scott se frotó los ojos pero asintió. Estoy bien. Luego miró para ver que eran solo ellos dos. ¿Cómo llegué aquí? ¿Somos solo nosotros? Derek asintió. Stiles y yo te trajimos a la clínica después de que te encontráramos para que Deaton pudiera ayudarte. Estuvimos allí durante casi una hora cuando Deaton sugirió llevarte. Stiles sugirió que te llevara aquí para terminar de recuperarte antes de que él se fuera. El rostro de Scott se suavizó. Gracias, dijo suave y agradecido. Derek se levantó y se dirigió hacia el vagón del tren y Scott se puso de pie y caminó tras él. Probablemente deberías saber que fallamos. Jackson volvió a matar esta noche. La parte posterior de la garganta de Scott se secó. ¿La mujer? Sí. Y los Sargents le dispararon a Boyd con acónito. ¿Él está bien? Scott inmediatamente le preguntó. Él está bien. Mejor que tú al menos, dijo Derek intencionadamente. ¿Qué estás tratando de decir? Scott le preguntó a Derek. Estoy diciendo que necesitamos un nuevo plan, dijo mientras subía al vagón del tren. Porque la próxima vez, uno de nosotros estará demasiado herido para sanar. El tono de Derek era de regaño. Scott redujo la velocidad cuando entró en el auto él mismo. Todo esto era el plan de Scott. ¿Qué hizo para tratar de salvar a Jackson? Todo esto fue para salvar a Jackson. Pero, nada de eso funcionó. No solo casi lo matan, sino que Boyd resultó herido, otra persona inocente fue asesinada por Kanima y todavía no tienen idea de quién es el maestro. Scott estaba empezando a preguntarse si, después de todo, había tomado la decisión correcta. Al hacerlo a su manera, la Kanima todavía estaba suelta y en control de alguien que la usaba para matar a quien quisiera. Tal vez, si Scott hubiera escuchado tanto a Stiles como a Derek cuando discutieron sobre matar a Jackson para detener a Kanima, entonces podría haber una buena posibilidad de que esas 3 nuevas víctimas todavía estuvieran vivas en este momento. Lo entiendo. No podemos salvar a Jackson, admitió audiblemente. Derek se sentó. Parece que tampoco puedo matarlo, dijo sonando un poco derrotado. He visto muchas cosas de Scott, pero nunca he visto nada como esto. Y cada luna nueva solo lo hará más fuerte. Entonces, ¿cómo lo detenemos?, preguntó Scott. Derek se limitó a negar con la cabeza. No lo sé. Ni siquiera sé si podemos. Scott resopló. Tal vez deberíamos dejar que los Sargents se encarguen, sugirió. Pero Derek rechazó eso. Yo soy el que lo convirtió. Sacudió la cabeza. Y la verdad es que ni siquiera lo quería. Tenías razón sobre por qué lo morí. Vino a mí pidiéndome el mordisco como un mocoso malcriado y solo se lo di con la esperanza de que se muriera por el mordisco. Y todos nos desharíamos de él. Cuando Stiles me dijo que Jackson quería ser un hombre lobo, dije que él era alguien que ningún alfa querría. Creo que, en algún nivel, sentí lo que podría pasar. Envió a Jackson lejos. Ahora, todo lo que sucedió, todo, es mi culpa. Derek, no es todo culpa tuya. Eso hizo que Derek simplemente bajara la cabeza y Scott se dio cuenta de cómo sonaba, así que rápidamente se dispuso a corregirse. Quiero decir, que lo hayas mordido no lo convirtió en esto. Sucedió por algo en su pasado, ¿verdad? Esa es una leyenda en un libro. No es tan simple, le espetó Derek. Eso hizo que Scott entrecerrara los ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué no me estás diciendo? Derek se puso a la defensiva. ¿Por qué crees que siempre te estoy ocultando algo? Porque siempre me ocultas algo, argumentó Scott. Bueno, tal vez lo hago para protegerte a ti. O a otros, agregó. ¿De qué están hablando? Derek solo miró hacia otro lado. Derek no le había dicho a Scott ni a Deaton lo que había presenciado. Lo que vio que Stiles le hizo a la línea de ceniza de montaña. Cómo fue y rompió la línea y la bajó para que Derek pasara y salvara a Scott. Cuando Stiles le dijo a Derek que llevara a Scott de vuelta a su casa, Derek le dijo a Stiles que sería mejor no contarle a Man lo que pasó con él y la ceniza. Hasta que supieran lo que significaba, probablemente sería más seguro para todos si supieran lo que hizo. Stiles había estado en silencio por un rato antes de asentir con la cabeza y decir que no diría nada. Ni siquiera a Scott.
Derek podía sentir el deseo de Scott de saber más, pero negó con la cabeza. No es para mí decir. No, ser parte de tu manada significa que no habrá más secretos. Derek dejó que sus músculos se aflojaran y su espalda doliera un poco. Ve a casa, Scott. Duerme. Cura. Asegúrate de que tus amigos estén a salvo. La luna llena se acerca y, por cómo van las cosas, tengo la sensación de que va a ser difícil. Victoria Argent estaba en el sótano de su casa siendo atendida por su esposo, quien parecía estar tratando de no perder el control y la cordura que tenía al ver la mordedura en el hombro de su esposa. Desesperadamente, tomó una botella de alcohol isopropílico y empapó un hisopo antes de acercarse a su esposa. No es tan profundo, dijo con seguridad mientras iba a limpiarlo. Miró el pie elevado de Victoria que tenía una compresa fría. ¿Cómo se siente? Mejor, le dijo suavemente. Hoy bien, dijo sin aliento. La mano de Chris temblaba mientras la limpiaba y los ojos de Victoria se dirigieron a la escalera. Gerard había caminado hasta la mitad del sótano y se detuvo para mirarla profundamente. Victoria sostuvo su mano contra la de él para que se detuviera. Está bien. Lo limpiaré yo mismo. Ella hizo un pequeño gesto con la cabeza mientras le quitaba el hisopo. Chris le dio una última mirada antes de irse a buscar a su padre que esperaba. Gerard vigiló a Victoria antes de mirar a su hijo cuando llegó al escalón justo debajo de él. No es tan malo, dijo Chris. No podemos saberlo. No estoy seguro. Pero Gerard apenas se inmutó ante la desesperación de su hijo. Es un mordisco de un alfa, dijo simplemente. Chris trató de reducir la incomodidad de esa declaración. Ella es mi esposa, dijo simplemente como si anunciar ese hecho en voz alta fortalecería su caso. La madre de Allison, agregó en el mismo tono. El rostro de Gerard se endureció. Y yo soy el patriarca despiadado que obliga a su familia a cumplir sus compromisos. Todos tenemos nuestros roles. Pero no esperes que haga de rey venenoso para tu Hamlet de hijo. No con la luna llena acercándose. ¿Y qué hay de Allison? Chris argumentó. ¿Cómo se supone que voy a ayudarla a superar esto? Acabamos de enterrar a Kate. Bueno, dime, ¿cuánto tiempo es suficiente? ¿Cuándo exactamente crees que Allison estará lo suficientemente preparada emocionalmente para manejar la muerte de su madre? Eso hizo que Chris apartara la mirada de su padre y corriera hacia su esposa, que todavía estaba limpiando en silencio la herida de su mordedura antes de dejar el hisopo sobre la mesa y moverse para frotar su tobillo dolorido. Ella no puede perderla a ella también, susurró dolorosamente. Gerard le dirigió una sonrisa divertida. Estás confundiendo tus tiempos verbales. Tu esposa ya está muerta. Eso hizo que el rostro de Chris se desesperara. Esa cosa de ahí es solo un capullo esperando para eclosionar. Entonces se oyó el sonido de pasos rápidos que se acercaban. Por un momento horrible, Chris pensó que era Allison y ella había oído lo que le había pasado a su madre. Pero se sintió aliviado al ver que era uno de sus hombres. Pero ese alivio se desvaneció igual de rápido cuando vieron bien su rostro sorprendido. Lo siento. Sé que no es un buen momento, pero, ¿ha pasado algo? Les dijo. ¿Qué es? Gerard le preguntó. Acabo de escuchar algo en el cable de la policía. Una minivan acaba de salirse del costado de la carretera. La placa coincide con la camioneta de Jeb. Chris miró a su padre, quien lo miró con dureza. Jeb era uno de los hombres con los que habían ido a la redada en el almacén. ¿Qué tan malo es? Está estable. Lo están llevando al hospital en este momento. Lo encontraron maltratado y ensangrentado justo al lado de su auto. Brazo roto, pie destrozado e incluso una costilla fracturada. Un accidente bastante desafortunado, dijo Gerard con desdén. Pero el hombre negó con la cabeza. No. Se dice que se trató de un ataque de un animal. Encontraron marcas profundas de garras en su cuerpo. Especialmente un rasguño profundo en la cara sobre el ojo derecho. Eso hizo que los hombres Argent se tensaran. Estaban familiarizados con el modus operandi detrás de este ataque. La mandíbula de Chris se tensó. Stiles, dijo mirando a su padre. Gerard asintió. Parecería que el azotado hijo del sheriff decidió agregar otra muesca a su cinturón. Pero su hombre sacudió la cabeza con furia. No solo uno, dijo atrayendo los ojos de los hombres Argent hacia él. Hay más. El camino estaba oscuro y casi vacío cuando pasó una minivan.
El hombre en el asiento del conductor tenía los ojos en la carretera mientras conducía tranquilamente cuando una forma de repente cruzó la carretera. Inmediatamente se tensó y desvió el auto para esquivarlo y frenó, pero eso solo hizo que la camioneta se desviara a un lado de la carretera y cayera en la maleza hasta chocar con un árbol. El motor comenzó a filtrar vapor que empezó a empañar el parabrisas. El conductor gimió mientras se movía para desabrocharse el cinturón de seguridad. Luego, la puerta se abrió y se volvió para mirar a la forma que lo sacó de la carretera. Trató de alcanzar su arma, pero los brazos lo alcanzaron y lo sacaron del auto con un gruñido. Pronto, el área se llenó de gritos de dolor y horror antes de que el hombre fuera golpeado contra la carrocería de su automóvil y cayera al suelo desplomado. Su brazo estaba doblado de cierta manera y gemía suavemente mientras temblaba ligeramente donde estaba. Una mano metió su bolsillo y sacó su teléfono y su billetera cayó al suelo abierta a una foto de este tipo con otros posando con rifles de cazador. El atacante del tipo sacó la foto y se la guardó en el bolsillo antes de usar su teléfono y marcó el 911 antes de arrojarla a la cabeza del tipo que estaba sangrando por las garras. Su agresor luego comenzó a correr hacia los árboles, lanzándose y saltando salvajemente a través del bosque oscuro con la luna casi llena brillando sobre él. Siguió corriendo y corriendo hasta que vio su jeep que había dejado estacionado en un matorral no muy lejos de la carretera cerca de un motel a la vista. Stiles cerró los ojos y comenzó a inhalar y exhalar como si hubiera aprendido a tratar de calmarse de la sangre que se le subía a la cabeza. Stiles no podía creer que pudiera conseguir 2 en una noche. 2 de los cazadores Argent siendo atacados tan rápidamente seguramente los sacudiría y, con suerte, se les metería en la cabeza que no podían lastimarlo a él ni a nadie que le importara y esperar simplemente alejarse. Sin duda, Allison el padre ahora creerá que cuando le había dado esa advertencia frente a Ale House esas semanas atrás, hablaba completamente en serio. Dejó que su espalda se apoyara en su jeep mientras sus pensamientos comenzaban a centrarse en las cosas que sucedieron hace menos de 2 horas. Había estado descansando en la clínica por un rato antes de despertarse cuando Deaton les dijo que debían ponerse en marcha. Derek bajó a Scott de la mesa y Stiles se movió para ayudarlo a sacarlo de la clínica y llevarlo al asiento trasero del jeep de Stiles. Derek subió y Stiles lo sacó de la clínica y se dirigió a la casa de Derek. ¿No deberíamos llevarlo a casa? Derek había preguntado tan pronto como se dio cuenta de a dónde los estaba conduciendo Stiles. No, dijo Stiles sacudiendo la cabeza. No quiero arriesgarme a que su madre lo vea así. Ya se ha preocupado lo suficiente por él. Además, cuando vuelva en sí, necesitará a alguien que le cuente todo lo que pasó. Derek asintió. Hablando de lo que pasó, luego miró a Stiles. ¿Cómo hiciste eso? Stiles entrecerró los ojos mientras le dedicaba una mirada a Derek. ¿Hacer qué? Rompe la barrera. Se supone que eso no es posible. Stiles enfocó sus ojos intensamente en el camino por delante. No lo sé. Solo, lo hice. Pero no deberías haber podido, presionó Derek. Bueno, de alguna manera lo hice. Sin embargo, no me quejo de eso. Nos ayudó a mudarnos y salvar a Scott esta noche. Lo sé, pero aún así no cambia el hecho de que hiciste lo que se suponía que era imposible, dijo en voz baja. Sería mejor si no dices nada al respecto. Los ojos de Stiles se entrecerraron. ¿Por qué? Como dije, se supone que es imposible. Hay gente por ahí que querría saber cómo y por qué lo hiciste. Bien, porque yo soy uno de ellos. Le dedicó una mirada a Derek. ¿No crees que deberíamos preguntarle a Deaton sobre eso? No, dijo Derek inmediatamente. ¿Por qué no? Emite esa vibra de Obi-Wan. Puede que sepa lo que significa. No sabemos lo que él sabe, argumentó Derek. No estoy seguro de que se pueda confiar en él. Simplemente ayudó a salvar la vida de Scott, señaló Stiles. Lo hizo, pero eso no significa que se pueda confiar completamente en él. No sabemos quién es realmente o de qué lado está. O con quién está conectado. Después de todo, alguien tuvo que establecer esa línea de ceniza esta noche. El jefe de tu amigo no sintió la necesidad de decirles quién era. Dijo que era complicado. Lo que normalmente significa que tiene algo que ocultar. Por ejemplo, ¿cómo sabe lo que hace? No parece estar demasiado sorprendido por nosotros o nuestros poderes, lo que significa que ha tratado con hombres lobo y quizás con otros cambiaformas en el pasado. Tú no sé qué harías si se entera de lo que pasó. Pero si quieres jugarte la seguridad de tus amigos y de tu padre, cuéntaselo todo.
Stiles de repente escuchó a Peter cuando trató de que se uniera a él y cómo le dijo que era alguien por quien la gente, Alpas, mataría. Si eso era cierto antes de esto, entonces solo podía imaginar lo que se haría para llegar a él si esto se extendiera. Derek podría tener un punto. Está bien, tal vez tengas un punto. Derek lo miró mientras concedía el consejo de Derek y vio a Stiles revisar el espejo y mirar en dirección a Scott. Tal vez tampoco deberías decírselo a Scott. Al menos no todavía. ¿Por qué no debería decírselo a Scott? Confío en él. Puede que no sea una buena idea. Al menos no ahora. Oh. ¿Y tú? ¿Me estás diciendo en quién debo o no debo confiar? ¿Cómo sé que puedo confiar en ti para mantener esto en secreto? Derek se quedó en silencio por un momento mientras miraba hacia el camino. No lo haces, respondió finalmente. Pero al menos puedes confiar en que lo último que quiero es que las personas equivocadas se enteren de esto. Como los Argents. He visto lo que harán para deshacerse de los hombres lobo normales. No quiero ver qué harían para deshacerse de uno que no lo es. Stiles tampoco. Es por eso que inmediatamente se dispuso a detenerlos para siempre. Pensó que era mejor hacer un movimiento rápido para tratar de evitar que se prepararan demasiado. Sabía dónde encontrar a los Argent, pero el verdadero problema eran los hombres que tenían trabajando para ellos. Esos eran más un comodín que tenía que retirarse. Después de dejar a Derek y Scott, condujo hasta el almacén, evitó que los agentes de policía persistentes lo vieran mientras intentaba obtener los olores que estaban con los Argents en el área en la que Derek y Boyd habían luchado contra ellos. Los consiguió, se concentró y siguió a uno hasta un motel. Movió su jeep para esconderlo entre los árboles en caso de que el cazador pudiera reconocerlo. Cuando Stiles se mudó al estacionamiento del motel, vio una de esas camionetas que normalmente notaba en el Argent. Entrada de la casa cuando estacó la casa. Vio que una de las puertas de la habitación comenzaba a abrirse y rápidamente se agachó debajo de otro automóvil para ver a uno de los hombres que había estado en sus fotos de su caja de pruebas salir mientras todavía estaba mirando hacia la habitación para hablar con alguien. Los oídos de Stiles se enfocaron y escucharon que el que salía se dirigía a la casa Argent. La otra voz era la de otro cazador que se iba a quedar para recargar y cuidar sus armas después del uso que pasaron del almacén. Stiles vio una oportunidad y esperó hasta que el primer tipo salió del estacionamiento antes de ir a esa habitación y llamar a la puerta. La puerta comenzó a abrirse y rápidamente se agachó debajo de otro automóvil para ver a uno de los hombres que habían estado en sus fotos de su caja de pruebas salir mientras todavía estaba mirando hacia la habitación para hablar con alguien. Los oídos de Stiles se enfocaron y escucharon que el que salía se dirigía a la casa Argent. La otra voz era la de otro cazador que se iba a quedar para recargar y cuidar sus armas después del uso que pasaron del almacén. Stiles vio una oportunidad y esperó hasta que el primer tipo salió del estacionamiento antes de ir a esa habitación y llamar a la puerta. La puerta comenzó a abrirse y rápidamente se agachó debajo de otro automóvil para ver a uno de los hombres que habían estado en sus fotos de su caja de pruebas salir mientras todavía estaba mirando hacia la habitación para hablar con alguien. Los oídos de Stiles se enfocaron y escucharon que el que salía se dirigía a la casa Argent. La otra voz era la de otro cazador que se iba a quedar para recargar y cuidar sus armas después del uso que pasaron del almacén. Stiles vio una oportunidad y esperó hasta que el primer tipo salió del estacionamiento antes de ir a esa habitación y llamar a la puerta. La otra voz era la de otro cazador que se iba a quedar para recargar y cuidar sus armas después del uso que pasaron del almacén. Stiles vio una oportunidad y esperó hasta que el primer tipo salió del estacionamiento antes de ir a esa habitación y llamar a la puerta. La otra voz era la de otro cazador que se iba a quedar para recargar y cuidar sus armas después del uso que pasaron del almacén. Stiles vio una oportunidad y esperó hasta que el primer tipo salió del estacionamiento antes de ir a esa habitación y llamar a la puerta. El cazador la abrió rápidamente. Jeb, dijo como lo hizo. Stiles asumió que ese era el nombre del primero, ya que el cazador probablemente pensó que había regresado por algo y no vio a nadie allí. Stiles había saltado para estar en el techo sobre la puerta y luego se abalanzó sobre el cazador antes de arrastrarlo a la habitación antes de echarlo sobre él. Después de que terminó, llamó a la recepción y pidió que alguien viniera a la habitación antes de irse para tratar de atrapar al otro tipo. Stiles respiró hondo antes de sentarse en el asiento del conductor y poner en marcha su jeep para poder dirigirse a casa. No esperaba enfrentarse a dos cazadores esta noche, pero tal vez eso fuera algo bueno.
Ahora que perdió todas las pruebas reunidas y que su padre fue despedido como sheriff, él, Scott y los demás estaban prácticamente indefensos frente a los cazadores. Sin duda, sentían que los tenían a todos arrinconados y donde los querían, pero Stiles esperaba que este golpe les quitara esa idea. No podían pensar que tenían todas las tarjetas solo porque pusieron cámaras en la escuela donde Gerard era director y la señora Argent trabajaba en la oficina de la escuela. Cuando se detuvo en un semáforo en rojo, dejó escapar un pequeño bostezo. Allison llevó a Matt a casa en su auto después de encontrarlo nuevamente en el caos de la rave. Ella se detuvo frente a su casa, pero él no se fue de inmediato. Comenzó. Así que sobre esa idea increíblemente mala que tuve. ¿Te refieres al beso?, dijo mientras se repetía en su mente. Él asintió bastante rápido. Sí, ese es. No te preocupes por eso, dijo ella con desdén. Tenía otras preocupaciones en mente además de esa cosa. Matt abrió mucho los ojos. ¿Verdadero? Definitivamente, ella asintió hacia él. Él asintió de vuelta. Está bien, oye, ¿qué está pasando entre tú y Scott? Quiero decir, sé que ustedes dos estaban saliendo antes de todo ese asunto con tu tía y su amigo Stiles. ¿Siguen juntos o? ¿Qué? Ella apartó la mirada de él. No realmente. Eso hizo que Ma dejara escapar una pequeña risa. Odio los realmente no. Nunca se sabe qué hacer con realmente no. Eso hizo que Allison soltara una pequeña sonrisa. ¿Entenderías si te dijera que ha sido realmente complicado? Sacudió la cabeza. No realmente. Eso hizo que los dos se rieran un poco. Luego se agachó y le dio un apretón reconfortante en la mano. Pero lo intentaré. Luego salió y se dirigió a su casa. Allison miró su ventana y no pudo resistir empañarla un poco como solía hacerlo para poder ver los mensajes secretos que Scott solía dejarle. Pero no había nada allí. Se apartó de esa ventana con un pequeño resoplido antes de notar que Matt había dejado su bolso con su cámara en su auto. Ella lo tomó y no pudo resistirse a echar un vistazo. Encontró algunas fotos del juego con el equipo de lacrosse e incluso encontró a Scott en una de las fotos a las que dejó sonreír. Mientras se desplazaba, finalmente se encontró con una foto de sí misma. Luego otro. Y otro. Luego vio algunas más que parecían haber sido tomadas de ella con unos segundos de diferencia, de ella leyendo o caminando en la escuela e incluso desde su casa. Parecían tomadas desde ángulos desde los que la estaban espiando. Estaba tan concentrada en mirarlos que saltó cuando llamaron a la ventana. Era Matt y él la miraba directamente. Devolvió la cámara a la bolsa rápidamente y bajó la ventanilla. Olvidé mi bolso, dijo con una sonrisa, aunque sus ojos parecían un poco duros. Allison trató de no enloquecer y solo asintió. Sí. Lo alcanzó, pero Matt mantuvo sus ojos en ella. Algunas fotos bastante buenas allí, ¿eh? Sí, dijo ella un poco demasiado fuerte. Los de lacrosse son realmente buenos. Tienes mucho talento. Estoy impresionado. Matt siguió mirándola. También había una buena sinceridad tuya allí. Allison inclinó la cabeza. En realidad, dijo como si no los hubiera visto, aunque su tono era demasiado agudo incluso para sus oídos. Puedes ver algunos de los otros si quieres, dijo tratando de halagarla. Esta pequeña pantallita no le hace justicia, pero podría mostrarte algo en mi computadora. Eso hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Oh. Me encantaría eso, pero tal vez otra noche. Bueno, tal vez solo por unos minutos. Él intentó. Se está haciendo un poco tarde, se negó cortésmente. Pero sonrió. Es el fin de semana. Lo sé. Y son las vacaciones de primavera, la interrumpió. No tienes nada que hacer mañana, ¿verdad? Ella sonrió. Debería irme, dijo en voz baja. Matt no se movió. ¿Seguro? Dijo en el mismo tono suave. Allison asintió. Estoy seguro. Está bien, Matt finalmente comenzó a alejarse. Cuando lo hizo, Allison rápidamente sacó su auto y se alejó un poco rápido, dejando a Matt observándola con una cara dura. Stiles estaba en su habitación, hojeando el anuario de Beacon Hills 2006 para ver si se había perdido algo. Con la reciente muerte de la chica de los boletos, Kara supo que era su nombre, su teoría de que las personas solo estaban en la clase de Harris ahora se había ido por la ventana. Escuchó a su padre pasar, pero se detuvo cuando llegó a su puerta. Oye, dijo su padre. Deberes, dijo Stiles sin apartar los ojos del libro.
Eso pareció hacer que el sheriff decidiera seguir adelante, pero rápidamente regresó. Son las vacaciones de primavera. Luego entró en la habitación de su hijo. ¿Qué estás haciendo? Stiles se encogió de hombros. Solo satisfaciendo mi propia curiosidad. Su papá fue y cerró el anuario sobre él. Trajimos a Harris para interrogarlo. Pero se encogió. Ellos, lo trajeron, corrigió. Los ojos de Stiles se abrieron. ¿Y? Y están trabajando en una orden para arrestarlo por los asesinatos. ¿Para todos ellos? Basta de ellos, dijo su padre. Stiles negó con la cabeza. ¿Con qué prueba? ¿Recuerdas a la pareja en el tráiler? Había huellas de llantas cerca que coinciden con el auto de Harris. Stiles volvió al anuario. Eso no es suficiente. Pero su padre volvió a cerrarle el anuario. El mismo automóvil fue visto afuera del hospital donde mataron a la esposa embarazada. Tiene una calcomanía en el parachoques. Una cita de Einstein. Stiles se recostó. ¿Qué cita? Algo sobre la imaginación y el conocimiento. Stiles conocía la calcomanía del auto de la que estaba hablando. Fue el que lo inspiró a romper de alguna manera la línea de ceniza de montaña en el almacén. La imaginación es más importante que el conocimiento. Sí, vi ese mismo auto estacionado afuera del RAVE. Eso significa que eres un testigo. Tendrás que dar una declaración. ¿Otro? Stiles resopló. Estaba seguro de que eso no ayudaría a las cosas de su padre con el departamento de policía. Pensé que se veía mal en la ciudad. Aún así, hay que hacerlo. Su padre se pasó una mano por la nuca. Es lo correcto, Stiles. Pero espera, ¿qué pasa con la chica de la RAVE, cara? Ella no estaba en la clase de Harris, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver el señor Lahey con Harris? Pero el sheriff detuvo a su hijo allí. No importa. Las huellas de los neumáticos ubican a Harris en el lugar de 3 asesinatos. Es una evidencia condenatoria. No es suficiente, Stiles tomó el anuario de nuevo. Pensé que odiabas a este tipo. No lo odio. Él me odia. Y, ya sabes, si los mató a todos, sí, encierra al psicópata, pero falta algo. No le gustaba el hecho de que estaba respondiendo por su maestro menos favorito, pero era como si le hubiera dicho a Derek cuando fue a ayudar a liberar a Isaac. Harris puede ser un sabio amargo, pero muy bien podría ser inocente. El culpable detrás de todo esto era el maestro de Kanima y Stiles dudaba seriamente que fuera Adrian Harris. Oye, dijo su padre deteniéndolo en seco. No tienes que resolver esto por mí, le dijo suavemente a su hijo. Bueno, tengo que hacer algo. Stiles comenzó a pasar las páginas del libro cuando sus fosas nasales se ensancharon. Las emociones de su padre pasaron de la preocupación al shock casi al instante. Giró la cabeza para mirar a su padre, que miraba hacia abajo como si viera un fantasma. ¿Qué? Mira el equipo de natación, dijo con rigidez. Stiles miró hacia abajo para ver que había girado el anuario a los equipos y había una foto del equipo de natación, que tenía a todas las víctimas juntas. Incluyendo Camden Lahey. Y hablando de Lahey. Papá, el entrenador. Es el papá de Isaac, dijo Stiles señalando la imagen debajo que mostraba al señor Lahey como el entrenador del equipo de natación. Tengo que hacer una llamada en la estación, dijo su padre antes de salir. Tan pronto como su padre se fue, Stiles miró la foto del equipo de natación y pensó que una persona allí le resultaba familiar. Le tomó un momento antes de chasquear los dedos y luego se apresuró y sacó la foto que le había tomado al cazador que atacó. Lo sostuvo cerca de la foto del equipo de natación y vio que el cazador más joven en esa foto también estaba en el equipo de natación. Su nombre era Bennett. Era oficial, ahora tenían algo que realmente conectaba a todos. Stiles también tuvo que hacer una llamada. Derek sacó un cofre y lo colocó frente a sus 3 betas. Luego lo abrió para revelarlo lleno de cadenas y esposas. Isaac se acercó y notó el símbolo que estaba tallado en la tapa. ¿Qué es eso? Preguntó señalándolo. Fue Boyd quien le respondió. Es un trisquele, dijo atrayendo todas las miradas hacia él. Las espirales significan cosas diferentes. Pasado, presente, futuro. Madre, padre, hijo. ¿Sabes lo que significa para mí? Preguntó Derek. Alfa, beta, omega, supuso. Él sonrió y asintió. Así es. Es una espiral. Nos recuerda que todos podemos subir a uno o caer a otro, explicó. Betas pueden convertirse en alfas, pero alfas podrían caer en betas o incluso en omegas.
¿Como Scott y Styles? Preguntó Isaac. Derek lo miró. Scott y Styles están con nosotros ahora. ¿En realidad? Se encogió de hombros. Entonces, ¿dónde están? ¿No deberían estar aquí con nosotros? Ambos están tratando de encontrar a Jackson. No te preocupes, tampoco lo van a tener fácil esta noche. Ninguno de nosotros lo está, dijo alcanzando un juego de cadenas. ¿En serio? Porque recuerdo que tanto tú como Styles tuvieron un buen control durante la última luna llena. Entonces nos enfocamos. Tú, señaló con su brazo envuelto en una cadena mientras se lo entregaba. Sin embargo, no es fácil de mantener. Y no olvides que nació Hombre Lobo y Styles estuvo en esto un poco más que tú. Esto todavía es bastante nuevo para ti. Para todos ustedes. Hay un precio que pagas por este tipo de poder. Obtienes la habilidad de sanar, pero esta noche ustedes tres no podrán resistirse a querer matar todo lo que los rodea. Oh. Menos mal que tuve mi período la semana pasada, bromeó Erika. Derek sonrió mientras sostenía un collar de metal con púas atravesándolo. Bueno, esta es para ti. Erika lo miró mientras Isaac y Boyd apretaban las mandíbulas. Pero luego la sonrisa de Derek se desvaneció cuando su teléfono comenzó a sonar. Lo alcanzó para encontrar que era Styles quien lo estaba llamando. ¿Styles? Preguntó contestando el teléfono. Sí, Isaac está contigo. Se volvió para mirar a Isaac. Él es, ¿por qué? Necesito hablar con él. Traté de llamarlo, pero creo que su teléfono debe estar apagado y supuse que podría estar contigo. ¿Podrías ponerlo? Ahora no es un buen momento. Es importante, Derek, argumentó en respuesta. En cualquier otro día, Derek habría colgado, pero considerando los eventos recientes, Styles diciendo que algo era importante bien podría serlo. Bien. Derek luego le pasó el teléfono a Isaac. Es para ti. Isaac lo miró antes de que se acercara y tomara el teléfono. ¿Sí? Preguntó mientras se lo acercaba a la oreja. Hola Isaac, buena suerte con la luna llena esta noche. Y diles a Erika y Boyd que les deseo suerte con su primera luna llena. Va a ser difícil, créeme, pero trata de encontrar algo bueno en lo que concentrarte, a pesar de lo que Derek puede decir. Sus tácticas pesimistas y fatales no son para todos. Por lo que he visto, tal vez solo sea él. Derek puso los ojos en blanco. Estaba escuchando su conversación. Todos ellos lo eran. Correcto, murmuró Isaac. Entonces, ¿por qué me llamas? Isaac, ¿sabías que tu padre era el entrenador del equipo de natación de Beacon Hills? Isaac asintió. Sí, lo sabía. ¿Y sabías que tu hermano estaba en el equipo en 2006? La mandíbula de Isaac se tensó un poco ante la mención de Camden. Sí, resopló. Lo era. Recuerdo que ese fue el año en que ganaron el estado. Derek le estaba dando una mirada. ¿Por qué Styles estaba llamando para hablar con él sobre esto? ¿Sabes si había pasado algo ese año? ¿Alguna lesión importante o accidente que involucró al equipo o en la piscina? No, Isaac negó con la cabeza a pesar de que Styles no podía verlo. ¿Estás seguro? Piensa en Isaac, presionó Styles. Sí, estoy seguro. Nada raro en absoluto. ¿Con tu hermano o tu padre en ese momento? ¿No actuaron como si tuvieran algo que ocultar? No, no lo sé, dijo. ¿Por qué me importaría de todos modos? Bueno, deberías. Todos deberíamos porque resulta que todas las personas que Kanima ha estado matando habían estado en el equipo ese año. Ante eso, los cuatro en la estación del tren se pusieron rígidos. Isaac se apartó de mirar su mochila. ¿Qué? Preguntó suavemente en el teléfono. Sí. Mi papá y yo acabamos de encontrar una conexión con todos, incluido tu papá. El cazador, el mecánico, la pareja y la vendedora de boletos. Todos eran parte del equipo de natación ese año y tu papá era su entrenador. ¿Recuerdas que el maestro nos dijo que los están matando porque lo asesinaron a él? Parece que algo pudo haber sucedido ese año y tu padre y tu hermano podrían haber sido parte de eso. Isaac negó con la cabeza. Cuando Scott le había preguntado si su padre era un asesino, había respondido honestamente. No se sorprendería, especialmente por cómo había resultado su padre después de enterarse de que Camden había sido asesinado. Pero esto fue antes de eso y no habría identificado al padre que conoció entonces. O su hermano tampoco. Derek se acercó y le quitó el teléfono.
Isaac apenas reaccionó ante eso, ya que parecía congelado en estado de shock. Stiles, ¿hay alguien más que todavía estuviera en el equipo en Beacon Hills? Oh, volvamos a ti, Derek, dijo Stiles antes de ponerse serio de nuevo. No estoy seguro. Literalmente me acabo de enterar de esto. Mi papá lo está revisando ahora mismo. ¿Y Jackson? Scott lo está buscando pero no lo ha encontrado. Bueno, llámame tan pronto como encuentres algo. Luego colgó. Derek se giró para mirar a Erika y Boyd, pero notó que miraban por encima de su hombro. Se giró y vio que Isaac seguía como una estatua excepto por su mano que temblaba ligeramente. Oye, dijo alcanzando su hombro. ¿Estás bien? Isaac tragó un poco y asintió. Está bien, entonces vamos. Vamos a prepararlos. Allison estaba en su habitación haciendo su tarea cuando Lydia pronto entró corriendo a su habitación con 2 bolsas de compras de Maquis. Aclara tu agenda, dijo sosteniéndolas antes de moverse para descargarlas en su cama. Allison se levantó y miró toda la ropa que Lydia trajo con una sonrisa divertida. Parecía que había traído suficiente para un puñado de niñas. ¿Cuántos atuendos planeas usar esta noche? Es mi fiesta de cumpleaños. Luego levantó una blusa a rayas. Estoy pensando en vestirme como anfitrión. Luego lo dejó y señaló otro. Vestido de noche, y luego informal después de horas. Allison estaba feliz de ver que Lydia estaba tan emocionada. Parecía mucho más feliz de lo que normalmente había estado, aunque pensó que tal vez eso se debía a que Lydia estaba esforzándose mucho más para que su fiesta sonara emocionante. Sin embargo, Allison no quería que su amiga tuviera falsas esperanzas. Me di cuenta de que no enviaste ninguna invitación. Lydia apenas reaccionó. La fiesta más grande del año, Allison. Todo el mundo lo sabe. Todos podrían, pero Allison tenía la sensación de que no todos querrían presentarse debido a todas las cosas recientes que parecían haber sucedido con Lydia últimamente. Me preguntaba si tal vez, este año, las cosas podrían ser diferentes, trató de calmar su preocupación. ¿Por qué las cosas serían diferentes? Vale, entonces Lydia no lo estaba poniendo fácil. Bueno, las cosas han estado mal últimamente. Cosas y personas, como Jackson. Lydia luego se congeló y la miró. ¿Por qué te preocupas por Jackson? Ella solo sacudió la cabeza. ¿Sabes si vendrá esta noche? Todo el mundo está viniendo, dijo sin pestañear. Luego tomó un vestido. Este es American Mac. Me encanta, para mí no para ti, dijo alzándoselo antes de volver a dejarlo. Cogió otro bueno. Esta es Material Girl. Eso es para ti. Los dos fueron entonces interrumpidos por un golpe en la puerta. Era la madre de Allison. Señora Argent, ¿qué piensa de este? Lydia le preguntó sosteniendo el vestido de Allison. Es encantador, dijo en voz baja a pesar de que ni siquiera estaba mirando el vestido sino a su hija. Allison, ¿puedo agarrarte un momento para hablar? Solo nosotros dos. ¿Podemos hacerlo más tarde? Ella preguntó. Allison no quería dejar a Lydia en este momento. Cuanto antes sería mejor, trató de insistir su madre. La fiesta es a las 10, dijo Lydia. Oh, ¿estarás aquí antes de eso? Ella preguntó. Tenía muchas ganas de tener una conversación final con Allison antes de tener que sucumbir a la tradición del cazador. Creo que sí, dijo Allison. ¿Tú crees eso? Repitió ella. Allison negó con la cabeza. No sé. Su madre pudo ver que Allison estaba claramente atrapada con su amiga y luego decidió dejarlos solos. Iba a salir, pero Allison le dedicó una mirada al notar que salía de la habitación. Mamá, ¿estás bien? Estás caminando raro. Oh, solo un pequeño esguince de tobillo. No hay nada de qué preocuparse, cariño. Allison asintió y su madre abandonó la habitación por completo. Cuando Allison se volvió para ver otro vestido que Lydia trajo, su madre acercó la cabeza para mirarla, quizás por última vez. Ella tomó nota de su sonrisa y felicidad antes de irse por completo. Jackson estaba saliendo del vestuario después de refrescarse después de hacer ejercicio en la sala de pesas. Se estaba yendo cuando chocó casi literalmente con Lydia. Jackson, le dijo en voz baja. Vas a venir a mi fiesta, ¿verdad? Jackson se quedó mirando a Lydia un momento. Era como si estuviera aturdido, aunque Lydia no pensó demasiado en ello. Vio que su brazo derecho estaba un poco levantado, así que fue a darle un toque suave y Jackson pareció sacudirlo. Jackson de repente tuvo pleno sentido de sí mismo y miró directamente a los ojos de Lydia.
¿No me quieres allí? Confía en mí, se encontró diciendo con preocupación en su voz. Lydia le devolvió la mirada antes de que su rostro se suavizara. No te preocupes por eso. Lo superé, dijo, ya que creía que se trataba de sus peleas anteriores. Por supuesto que quiero que igual. Pero Jackson extendió la mano rápidamente y la agarró del brazo, lo que la sobresaltó. Tú, no me quieres allí, le repitió, pero con más severidad que antes. Lydia solo lo miró con algo de tensión en su rostro, aunque era más de preocupación que de miedo. Luego separó lentamente su brazo del de él y se apartó de él. Te veré allí, dijo antes de girarse y marcharse. La cabeza de Jackson se inclinó hacia abajo antes de volver a mirar hacia arriba con sus ojos destellando con los ojos amarillos rasgados del Canima antes de volver a la normalidad. Allison estacionó su auto en la calle y luego se dirigió al frente de su casa. Para Lydia, se dijo a sí misma antes de dirigirse tensa a la casa. Esa tensión continuó hasta que se le escapó cuando dos compañeros de clase dieron un grito de celebración mientras se dirigían a la casa muy animados. En la casa, sonó el timbre y Lydia abrió para ver a Stiles sosteniendo un regalo gigante envuelto. ¡Feliz cumpleaños! Gritó. Lydia se limitó a mirarlo. Oh, fue más o menos todo lo que logró decir. Está bien. Voy a entrar, dijo Stiles mientras intentaba moverse, pero encontró el regalo un poco más grande que el marco de la puerta. Tendré que forzar mi entrada. Es posible que quieras retroceder un poco, le dijo. Lydia siguió mirándolo por un momento antes de darse la vuelta y marcharse. No olvides probar el ponche. Ella llamó mientras se iba. Cuando Stiles vio que estaba solo, fue y empujó la caja con un poco de fuerza extra de lobo. Stiles luego fue y dejó el regalo en un rincón de la habitación donde estaba seguro de que Lydia lo notaría cada vez que lo hiciera. Vino a la puerta con suerte, eso la haría tenerlo en su mente todas esas veces. Entró y rápidamente encontró a Scott, quien parecía estar esperándolo. Después de que Stiles habló con Isaac y Derek, llamó a Scott y le contó lo que él y su padre desenterraron. ¿Has visto a Jackson en alguna parte? Stiles le preguntó mientras se disponían a hablar en privado. No, respondió Scott. He visto a Al, pero Scott se detuvo justo ahí cuando Stiles se puso rígido. Scott podía sentir que la ira comenzaba a agitarse en su amigo. Olvídalo, dijo rápidamente. ¿Qué encontraste exactamente de nuevo? Stiles empujó ese poco de ira y siguió caminando. Creo que descubrí por qué la Canima es delicada con el agua. Ahora, sabemos que todas las víctimas estaban en el equipo de natación y que el padre de Isaac era su entrenador. La forma en que la Canima reaccionó cuando estaba en la piscina y cómo se asustó cuando peleé con el agua de la piscina e intentaba que cayera. ¿Crees que es porque odia al equipo de natación? ¿Odiabas al equipo de natación? Stiles corrigió. Específicamente el equipo de natación de 2006. Algo tuvo que haber sucedido en ese entonces. El maestro de Canima me dijo que lo asesinaron y que por eso los estaba matando. Así que podría ser otro maestro o un estudiante de ese entonces. Pero Stiles dejó de hablar cuando notó que Allison venía por ellos. ¿Qué está haciendo ella aquí? Casi escupió. Stiles, siseó Scott cuando Allison se acercó a ellos. Le sonrió un poco incómoda a Scott, quien le devolvió la sonrisa con la misma incomodidad. Stiles se quedó mirándola fijamente mientras metía las manos en los bolsillos. Hola, les dijo. Hola, le respondió Scott. Stiles miró a Scott mientras dejaba escapar una bocanada de aire frustrado por la nariz. Adiós, dijo mientras se alejaba para dar un paso alrededor de la longitud de la piscina. Scott vio que el rostro de Allison fruncía el ceño. No te preocupes por eso. Creo que es solo la luna llena. Allison le dio un suave asentimiento. Cierto, por supuesto. Jackson no está aquí. Lo sé, dijo Scott mientras exploraba el lugar. En realidad, casi no hay nadie aquí. Probablemente lleguemos temprano. O tal vez nadie tiene ganas de venir desde que Lydia se convirtió en la chiflada del pueblo, gritó Stiles desde donde estaba. Luego, los tres se volvieron para mirar hacia donde Lydia estaba parada junto a la puerta con una bandeja de tazas. Bueno, tenemos que hacer algo porque la hemos estado ignorando durante las últimas 2 semanas, dijo Allison sin pestañear. Scott se encogió de hombros. Ella ha estado ignorando por completo a Stiles durante los últimos 10 años. Stiles se abrió paso por encima de él. No. De hecho, prefiero pensar que no ha estado en su radar todavía. Creo que estoy en el centro de todo ahora.
Además, últimamente no ha habido un ambiente de fiesta. Scott se limitó a negar con la cabeza. Tiene razón, y no le debemos una fiesta, dijo mirando a Allison. ¿Qué pasa con la oportunidad de volver a la normalidad? Allison les preguntó. ¿Normal? Dijo Scott. Bueno, Lydia no sería la chiflada de la ciudad si no fuera por nosotros. ¿Verdad? Quizás le debemos algo. Eso hizo que tanto Scott como Stiles miraran a Lydia como si estuviera tratando de mantener el equilibrio a pesar de que no había nadie que realmente lo viera y ambos se desinflaron. Yo, supongo que podría usar mi estatus de co-capitán para traer al equipo de lacrosse aquí. Scott luego sacó su teléfono. Y, dijo Stiles. Creo que conozco a algunas personas que podrían poner esto en marcha. Realmente, en marcha. ¿Quién? Preguntó Allison. Stiles solo movió sus ojos entrecerrados hacia ella. Scott envió sutilmente un pequeño golpe en la parte posterior del pie de Stiles para que se detuviera. Stiles dejó escapar un pequeño suspiro. Los conocí la otra noche. Digamos que saben cómo divertirse. Y se dio la vuelta para no tener que mirarla mientras hacía su llamada. Allison miró a Scott, quien se encogió de hombros incómodo antes de que pareciera conectarse con alguien en su teléfono. Allison pensó que lo que sea que estaba pasando entre ellos dos no se trataba solo de la luna llena. Supuso que Stiles estaba amargado porque Allison les había dicho a su padre y a Gerard que Jackson era el Cánima y arruinaba su plan. Lo más probable es que la culpara por lo que le pasó a esa pobre chica de boletos. Isaac, Boyd y Erika estaban en el vagón del tren con Derek cuando comenzó a preparar las cadenas para mantenerlos atados. ¿Qué pasa si nos liberamos? Boyd preguntó de repente. Entonces harás todo lo que puedas para tratar de salir de aquí. Probablemente trates de matarme, matarse unos a otros y matar todo lo demás con un latido del corazón. Derek preparó el collar de metal y se paró frente a Erika. Abrázala, le dijo a Isaac. Isaac se puso detrás de Erika y la sujetó por los brazos mientras ella miraba al frente. Entonces, ¿por qué se pone la diadema? Preguntó. Porque ella será capaz de soportar más dolor que ustedes dos, respondió ante el desconcierto de Isaac y Boyd haciendo que Erika sonriera. Tengo uno extra si lo quieres. Isaac lo miró de cerca. Voy a pasar. Derek luego miró a Erika. ¿Estás listo? Erika asintió. Sí, dijo ella en voz baja. Se preparó, pero no sirvió de mucho para prepararse realmente para el dolor cuando el collar se colocó en su cabeza y los tornillos comenzaron a clavarse en su cabeza. Sus gritos comenzaron a hacer eco a través del tren. Muy pronto, había algunas personas de la escuela a las que Scott había llamado y estaban encabezadas por los travestis con los que Stiles se había topado en el Club Jungle. Habían tocado el timbre y Lydia respondió y se quedó helada al verlos a todos. ¿Y usted es? Preguntó finalmente. Estamos aquí para la fiesta, dijo el travesti a la cabeza de ellos con una sonrisa. Lydia miró por un momento antes de sonreír. Bueno, pasen, dijo ella haciéndose a un lado para que pudieran comenzar a avanzar con entusiasmo y vítores. No toques nada, advirtió. La fiesta pronto comenzó a convertirse en una verdadera fiesta, pero los dos fiesteros estaban en un rincón tranquilo. ¿Quieres que me disculpe? Stiles balbuceó mientras tomaba un trago de su taza de ponche. Allison no se merecía nada de eso, argumentó Scott. Oh. Ella fue a nuestras espaldas y le contó todo a su familia, aunque decidimos que no debía hacerlo, y arruinó nuestro plan para detener a Jackson. Sí, Scott también había estado un poco enojado con ella por eso, pero, mirando hacia atrás, podía entender un poco por qué lo hizo. Ella, solo hizo lo que pensó que era correcto. ¿Y cómo fue eso, Scott? Su familia no hizo nada para tratar de detener a Jackson esa noche. Solo lo ayudaron a matar a esa chica. La mitad de nosotros nos quedamos para concentrarnos en el plan y la otra mitad tuvo que lidiar con la interferencia de su familia. Y casi mueren en eso, siendo tú el más cercano, agregó con dureza. Después de lo que su madre casi te hace, ella tiene mucho valor tratando de seguir hablando con nosotros como si nada hubiera pasado. Stiles, intentó Scott. Pero Stiles lo interrumpió. Sigo tratando de defenderla. No puedo creerte, Scott. Pero entonces Stiles captó la mirada de Scott y algo pareció hacer clic en su mente. Ella no lo sabe, ¿verdad? Se dio cuenta. No. Scott apartó la mirada de él. Ella no necesita hacerlo, dijo en voz baja. Sintió que Allison ya estaba pasando por suficiente con su familia.
Su situación con sus padres ya era bastante tensa. No quería agregar esta nueva parte con su madre encima de todo lo demás. Pero los ojos de Stiles se abrieron. No necesita, Scott, eres mi mejor amigo y te amo, pero necesitas que te golpeen la cabeza en serio. Está bien, mira lo que está pasando. La gente está muriendo, Jackson se ha convertido en un lagarto asesino, tenemos 3 nuevos hombres lobo en la ciudad, estoy enamorado de un chiflado, hice que despidieran a mi padre, vas a ser retenido en la escuela, nuestra escuela está siendo dominada por un psicópata geriátrico, ambos fuimos atacados y casi asesinados por los cazadores. Scott apartaba la mirada de él. Pero incluso con todo eso, ¿todavía piensas que tú y Allison son una buena idea? ¿Por qué? Por si acaso, esa fue una pregunta retórica y si intentas responderla, me apuñalaré en la cara. Scott se levantó de repente. No te apuñales en la cara. Stiles vio que Scott parecía asustado por alguna razón. ¿Por qué no? Porque Jackson está aquí. Stiles miró en la dirección en la que estaba Scott y, efectivamente, Jackson había entrado. Su rostro estaba en blanco mientras asimilaba todo. Lydia se acercó a él y le entregó un poco de ponche. Me alegro de que pudieras venir, le dijo. Jackson tomó un sorbo mientras sus ojos se posaban en los 2 hombres lobo al otro lado de la piscina. Lydia volvió a la ponchera para servirse otro vaso y lo removió con el cucharón mientras unos pétalos de acónito púrpura flotaban en la superficie. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 18 Partigues parte 2. Derek había terminado de sujetar tanto a Erika como a Boyd y estaba atando a Isaac. Isaac estaba apretando los dientes cuando Derek apretó una restricción en su brazo. ¿Cómo es que no sientes esto? Le siseó. Para él, Derek parecía el mismo de siempre. Siento cada segundo de ello, argumentó Derek mientras apretaba la cadena de Isaac en él. Isaac se tomó un momento para ver que Erika y Boyd parecían tener un dolor muy visible al estar encadenados aquí de esta manera. Encuentra un ancla, instruyó Derek. Algo significativo para ti. Únase a ello. Mantenga el lado humano bajo control. ¿Qué es para ti? Derek lo miró antes de apartar la mirada. Ira. Pero no tiene que ser eso para todos. Isaac recordó ese comentario que Stiles le hizo por teléfono. Ese camino de Derek no tenía que ser para todos. Él había dicho que encontrara algo bueno en lo que concentrarse. Scott y Stiles, exhaló Isaac. Sus anclas son diferentes, ¿no es así? ¿Buenas? Derek asintió. Sí, dijo suavemente. Amantes. El de Scott era su amor por Allison, mientras que el de Stiles era el vínculo que compartía con su padre y su mejor amigo. En privado, estaba celoso de que los dos pudieran mantenerse en tierra con eso. Cada vez que los dos luchaban y trabajaban por el control, siempre podía sentir el amor que sentían cuando intentaban aferrarse a sus anclas. Pero solo podía confiar en la ira que sentía consigo mismo por lo que le sucedió a su familia hace tantos años. Pero se liberó. Tenía que mantenerse enfocado en sus betas en este momento. Deberías hacer eso. Derek hizo una revisión final, pero vio que Isaac inmediatamente rompió las cadenas alrededor de sus pies del asiento y también las sujetó. Isaac le estaba dando una mirada tensa y volvió su mirada hacia Erika y Boyd y ellos lo miraban con una rabia primaria. Estaba empezando a pensar que podría necesitar ayuda para esto. Chris bajó al sótano donde su esposa Victoria lo esperaba en silencio y Gerard estaba sentado en un rincón distante, observando. Victoria caminaba de un lado a otro y parecía estar caminando bien, lo que le indicaba que su tobillo se había curado. Eso significaba que el cambio ya estaba en marcha. Dejó un estuche y lo abrió para revelar algunas cosas que había recogido de la farmacia. Siguiendo las reglas de su código, cualquier cazador que sea convertido debe suicidarse en la noche de su primera luna llena. A menudo se hace en un asunto privado, pero ahora eran figuras públicas en esta ciudad, por lo que tuvo que ser escenificado como un suicidio común. Victoria los miró a todos con desdén. ¿De verdad pensaste que haría esto con pastillas recetadas? Le dijo ella en tono de regaño. Chris trató de mantener su equilibrio. Según las estadísticas generales, la mayoría de las mujeres, Victoria lo interrumpió sacando un grueso cuchillo de cocina. Chris dejó escapar un suspiro. Pero no eres la mayoría de las mujeres. Victoria se alejó. Iré y escribiré la nota. Luego subió las escaleras y dejó a Chris con Gerard.
Chris simplemente fue y cerró el estuche de golpe y lo empujó contra el otro estuche sobre la mesa mientras se dejaba caer desesperado en la silla cercana. Gerard se levantó de su silla. No dudes por Allison, le dijo severamente a su hijo. Sentirá que el suelo se mueve bajo sus pies una y otra vez en su vida. Nuestro trabajo es enseñarle cómo mantenerse de pie. Chris se limitó a negar con la cabeza. El suelo no se está moviendo. Se está desmoronando. Chris estaba empezando a preguntarse si todo esto valía la pena. En el lapso de unos pocos meses, había perdido a su hermana, estaba a punto de perder a su esposa y su hija estaba comenzando a perder su inocencia de una manera que ningún niño debería tener. ¿Y para qué? Pero Gerard pareció sentir lo que debía estar pasando por su mente. ¿Quieres fácil? Cambia tu apellido. De lo contrario, sube y ayuda a tu esposa a morir con dignidad. Porque si ella no cae sobre su propia espada, uno de nosotros tendrá que atravesarla, dijo. Sin quitarle los ojos de encima ni una sola vez. Luego miró el otro estuche para ver que estaba lleno de una colección de cuchillos. Y, desafortunadamente, tendrás que ser tú. Tengo otros asuntos de los que ocuparme. Con eso, Gerard comenzó a subir él mismo las escaleras. ¿Qué asuntos serían esos? Preguntó Chris. Gerard se detuvo y se dio la vuelta. Limpiando el juego sucio más reciente orquestado por el joven señor Stilinski. Chris entendió lo que Gerard iba a hacer ahora. Esos dos nuevos hombres que Stiles atacó, fueron alcanzados por las autoridades con bastante rapidez. Más rápido de lo que cualquiera de ellos podría alcanzarlos. Stiles había hecho todo lo posible para pedirles que tuvieran atención inmediata después de sus ataques y, aunque algunos pueden verlo como misericordioso, Gerard lo vio estratégico. Esos hombres tenían en su poder una serie de armas y herramientas que harían que la gente se interesara, como la policía. Algunas de sus armas estaban registradas y eran legales, pero gran parte de su equipo no estaba en los libros. Gerard tendría que encargarse de muchas maniobras legales y políticas para asegurarse de que las personas equivocadas buscaran en los lugares correctos y hablaran con las personas adecuadas. Si no, entonces existía la posibilidad de que se pudiera encontrar un enlace a ellos. Cuando Gerard se fue, no pudo evitar pensar que esta ciudad le estaba brindando un desafío como el que no había experimentado en años. De hecho, dejó escapar una pequeña sonrisa de contenido. En Lidias, la escena era completamente diferente a la que había estado allí hace solo una hora. La casa estaba repleta de asistentes a la fiesta y Lidia parecía mucho más fuerte y segura de sí misma que nunca. Se movió sirviendo más de su ponche y la última persona a la que estaba sirviendo resultó ser Magda Eller. Él tomó el golpe de ella y ella lo dejó sin decirle una palabra más. Lo levantó, listo para tomar un sorbo cuando sus ojos se posaron en Allison. Se detuvo y lo miró antes de girar en la dirección opuesta y alejarse de él. Matt frunció el ceño y fue y arrojó su ponche no borracho a un contenedor de basura y se fue en la dirección opuesta. Pasó junto a Jackson cuando entró en la casa. Jackson estaba parado, mirando todo y a todos, pero sin reaccionar realmente a nada. Scott estaba un poco alejado y tenía los ojos fijos en él. Scott se tomó un momento para mirar su mano y vio que inconscientemente la abría y cerraba. La luna llena empezaba a pesarle un poco. Al momento siguiente, la mano abierta de Scott tenía una taza de ponche. Scott miró directamente a la cara sonriente de Lidia. Trató de rechazarla cortésmente. No puedo beber esta noche. Lidia solo puso los ojos en blanco. Está bien, ¿qué pasa con ustedes dos? Por un momento, Scott pensó que estaba hablando de él y Stiles. Stiles se había apartado de su lado hace un rato, pero todavía estaba cerca. Los ojos de Scott se dirigieron hacia donde estaba parado con la cabeza apoyada contra una pared y parecía estar inhalando y exhalando lenta pero profundamente. Parecía que él mismo estaba teniendo un pequeño problema con la luna llena esta noche. Pero se dio cuenta de que tenía una copa de ponche en la mano. No, Stiles está bebiendo. Pero Lidia lo interrumpió. No, Stiles. Luego miró hacia el otro lado de la piscina donde cierta morena estaba de pie mirándolo, pero se dio la vuelta cuando notó que ellos miraban. Tú, Allison. No me importa por qué tienes que mantener tu pequeña historia de amor en secreto, pero ella, en este momento, parece el momento perfecto para pasar un buen rato. Scott miró y vio que Allison parecía preocupada y sola y, de repente, simplemente se levantó. ¿Sabes algo? Tienes razón. Dijo eso porque ella lo era.
En este momento, había una fiesta en la que a nadie parecía importarle nada que sucediera fuera de ella y Scott quería unirse a ellos. Aquí, no había padres ni cazadores que le impidieran estar con la persona con la que realmente quería estar. Stiles y él podrían estar nerviosos cuando se trataba de Allison, pero, ¿y qué? Su relación era su negocio. Ni Stiles, ni los padres de Allison ni los de nadie más. Luego fue y tomó un sorbo del ponche. Ver, dijo Lydia. ¿No es bueno? Scott sintió que algo se alejaba de él. Sintió como una pequeña oleada tan pronto como el golpe entró en su estómago y se extendió hasta la punta de sus dedos. La atracción de la luna llena parecía estar siendo reemplazada. Sonrió ante lo que lo estaba reemplazando. ¿Sí? Realmente bueno, dijo antes de tomar otro trago. Empezó a vaciar la taza cuando Lydia se fue. Cuando terminó, Scott miró a Allison pero descubrió que se había ido. Solo exhaló con frustración. Allison había entrado a la casa y se había topado con Matt, quien dijo que necesitaba hablar con ella. Decidió escuchar lo que él tenía que decir y lo llevó a la habitación de Lydia y dejó caer su vaso ahora vacío en un lugar al azar. «Tienes 2 minutos», le respondió ella. Pero se congeló cuando vio que Matt estaba comenzando a cerrar las puertas detrás de él. Al ver la expresión de su cara, Matt fue y la empujó para abrirla de nuevo. «Está bien, cierto. Entonces, sé que tomé algunas fotos tuyas de las que debería haberte hablado, pero, ¿es realmente tan malo, que crea que eres hermosa? ¿Que creo que deberías ser el tema de una fotografía perfecta?» Matt, algunas de esas fotos, ni siquiera sé cómo las tomaste. Y para ser honesta, una parte de ella no quería saber. Pero Matt se encogió de hombros como si lo estuvieran arrestando por poner su mano en un tarro de galletas. Teleobjetivo. Vamos, Allison. Los fotógrafos los llaman sinceros. Allison dejó escapar una risa incómoda. Bueno, los oficiales de policía lo llaman acoso. Eso pareció hacer que Matt empezara a verse un poco desanimado. Allison miró hacia otro lado y vio a alguien en el pasillo detrás de él. Era alguien con un suéter negro con capucha y parecía que llevaba una ballesta. Matt, sin embargo, no notó su distracción. ¿Acechando? Casi escupió. ¿Soy un acosador ahora, es eso? ¿Crees que mi habitación está empapelada con tus fotos? Él estaba mirándola levemente ahora. ¿Crees que soy el tipo de persona que va a decir algo como, bueno, si no puedo tenerla, nadie puede? Sí, supéralo porque hay otra chica linda caminando por la habitación cada 5 minutos. Cuando terminó, de repente la miró fijamente y dejó caer un poco la cabeza. Allison solo le sonrió. Bueno, todo lo que tienes que hacer es esperar otros 3. Buena suerte. Luego comenzó a irse, pero Matt fue por su brazo. Allison, espera, comenzó. Pero no fue más allá porque Allison rápidamente lo agarró del hombro y lo arrojó al suelo donde aterrizó de espaldas. Matt la miró conmocionado. ¿Qué es lo que te pasa? Te lloró. Allison miró y vio que había gente mirándola con los ojos muy abiertos. Lo siento, dijo antes de irse. Allison se dirigió al pasillo, tratando de encontrar a dónde había llegado esa persona que vio. Se preguntó si alguien de la gente de su abuelo o padre había venido aquí para buscar a Scott, Stiles o Jackson. Se congeló cuando vio a esa persona moviéndose entre la multitud y la ballesta era muy visible para ella. Allison negó con la cabeza y luego llamó a Scott para que tratara de advertirle, pero de repente sintió un dolor agudo en el estómago. El cazador le había disparado con la flecha de la ballesta. Ella jadeó mientras miraba el rayo en su estómago antes de mirar a su atacante. Un atacante que tenía su misma cara. Mírate, dijo su doble. Gritando por ayuda. Siempre, gritando por ayuda. Y cuando no estás gritando por ayuda, estás llorando mientras esperas que algún perro rabioso y bocón finalmente confíe en ti e incluso le gustes. Es patético, Allison, le dijo. Con disgusto no tienes, ni idea de cuánto tiempo he estado esperando esto. Luego, el doble levantó y apuntó su ballesta más alto antes de apretar el gatillo. Allison se estremeció pero no encontró nada que la atacara. Estaba de pie en el pasillo, sus manos agarrando su estómago libre de pernos, y la fiesta aún en pleno apogeo. El doble también se había ido. ¿Qué fue eso? Sabía que Scott, aunque deberían estar vigilando a Jackson, estaría demasiado preocupado por Allison, por lo que Stiles decidió dejarlo en paz, ya que no necesitaba nada de eso para que esta luna llena fuera aún más difícil de soportar.
Stiles estaba inhalando y exhalando profundamente mientras trataba de ponerse a tierra para luchar contra el efecto de la luna llena. Estaba teniendo algunos problemas, más de lo habitual. Nunca antes había tenido una luna llena tan mala. La parte lógica de él no estaba sorprendida. Las cosas por las que estaban pasando que conducían a esta luna llena eran más tensas que nunca, por lo que seguramente le pesarían más. Las últimas lunas llenas, tenía mucho para distraerlo de preocuparse por el efecto de la luna sobre sí mismo. Ahora, en esta fiesta, no tanto. Intentó pensar en su padre, pero luego, de repente, sus pensamientos se dirigieron al hecho de que su padre fue despedido y lo decepcionado que sin duda estaba porque no estaba funcionando para él. Tomó un sorbo fuerte de su taza de ponche antes de que sus ojos escanearan la fiesta y aterrizaran en Scott. Su mejor amigo que parecía que estaba deprimido. De repente, sintió que la preocupación en él superaba el dolor de la luna llena, así que se acercó a él. Scott, hola, dijo mientras lo alcanzaba y comenzaba a caminar con él. ¿Te sientes bien? Si no, no estás solo. Estábamos obligados a tener un momento más difícil de lo habitual esta vez. No creo que sea la luna. Se siente diferente. Stiles estaba a punto de preguntar a qué se refería cuando escuchó algo. ¿Por qué me visto de negro? Eres un idiota. Stiles se congeló. Él conocía esa voz. Se hizo a un lado y vio a su padre, con un traje, acosando a un niño. Acabo de venir de un funeral. La gente viste de negro en los funerales. El niño se echó hacia atrás para tratar de poner distancia entre ellos. Amigo, cálmate, le dijo el tipo. Pero su padre empujó al niño. Sal de mi cara. Stiles luego notó que la mano derecha de su padre sostenía una botella de alcohol y parecía casi vacía. Su papá comenzó a tropezar un poco antes de que lo notara. ¿Eres tú?, dijo señalándolo. Es todo tuyo. Ya sabes, todos los días, la veía acostada en ese hospital muriendo lentamente, pensaba. ¿Cómo diablos se supone que voy a criar a este estúpido niño yo solo? Este pequeño bastardo hiperactivo que sigue arruinando mi vida. Stiles se encontró apretando su mandíbula y sus uñas clavándose en sus palmas. Eres todo tú. Eres tú, Stiles. Luego lo señaló con un dedo duro. ¿Y, piensas que tienes algo de lo que estar orgulloso? ¿Escuchar cuán natural y aparentemente especial eres como un perro callejero? De hecho, estoy orgulloso de ser un monstruo salvaje y no bueno. Eso es lo que eres, escupió su padre. Stiles sintió que las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos, pero se quedó allí y dejó que su padre hablara. Dejó que su padre dijera lo que sentía que se merecía. Ella tenía razón. Mataste a tu madre. ¿Me escuchas? La mataste, y ahora me estás matando a mí. Será mejor para todos si te dejo en el suelo. Luego fue y le arrojó la botella. Stiles fue a protegerse con su brazo y se movió para evitarlo, pero no sintió nada. Nada más que un martilleo interno en su cabeza, pero ningún golpe de una botella. Movió su brazo cubriendo su rostro para encontrar que su padre se había ido. La multitud que había estado observando todo en silencio estaba de fiesta como si nada hubiera pasado. Stiles solo parpadeó mientras se limpiaba algunas lágrimas y tosía. Scott esquivaba a las decenas de personas que se movían por la casa mientras intentaba encontrar a Allison. Estaba empezando a sentir un pequeño golpeteo en la cabeza que lo hizo comenzar a disminuir un poco la velocidad. Respiró hondo mientras se dirigía a las escaleras. Los golpes se intensificaron y levantó la vista hacia el alféizar superior y se quedó helado. Allí, acostada en la ventana estaba Allison, con Jackson, y se estaban besando mucho. Los sonidos de sus labios chocando entre sí, así como sus gemidos y gemidos resonaron en sus oídos. Sus ojos siguieron la vista de Jackson pasando sus manos por toda su longitud mientras se besaba con ella y Allison parecía estar disfrutándolo. Scott luego sintió otro golpe en la cabeza y encontró a Jackson repentinamente reemplazado por la Cánima completamente transformada. Scott comenzó a sentir los golpes golpeándolo de nuevo. Esto no estaba bien. No podía estar viendo lo que estaba viendo, no estaba bien y no podía ser real. Los golpes seguían golpeándolo y obligaron a su rostro a moverse parcialmente mientras trataba de apartarlo todo. Dio un pequeño rugido y de repente descubrió que los golpes habían desaparecido. Respiraba con dificultad y miró hacia arriba para ver que la vista que había visto en la ventana se había ido. Su mano apretó con más fuerza su taza de ponche donde miró hacia abajo y vio algo. Parecía una pequeña mancha de color púrpura. Un pétalo de flor, de Wolfsbane. Lidia, murmuró al darse cuenta de lo que estaba pasando.
Tenía que encontrar a Stiles y a Jason y decirles lo que estaba pasando. Jackson se llevó el ponche a los labios y tomó un largo sorbo cuando sus ojos se abrieron de repente. Se sentía como si hubiera despertado de un sueño y se encontrara en medio de una fiesta. Estaba tan sorprendido que dejó caer su taza. Pero, antes de que pudiera hacer algo al respecto, escuchó algo. «Su nombre es Jackson», dijo una mujer. «Estamos buscando a Jackson Whittemore». «¿Alguien ha visto a Jackson?», preguntó un hombre. «Somos sus padres». Jackson miró y vio a un hombre y una mujer en una esquina distante de espaldas a él. Estaban hablando con Lydia. «¿Señor Whittemore?», ella le preguntó. «No, somos sus verdaderos padres», le dijo. Pero Jackson estaba negando con la cabeza. «No, no. Alguien puede decirle que estamos aquí», dijo su madre. «Y dile que somos sus verdaderos padres», dijo su papá. Jackson comenzó a sentir un martilleo en la cabeza cuando sus padres se dieron la vuelta, pero sus rostros estaban borrosos y distorsionados. No podía distinguir ningún rasgo de sus caras en absoluto. Los golpes se intensificaron y sintió que los rasgos de su propio rostro se desvanecían. Se dio la vuelta y los golpes cesaron cuando se encontró bien de nuevo, en medio de la fiesta. Esas personas que había visto se habían ido. Jackson luego escuchó la voz de Scott y miró hacia arriba para verlo moverse entre la multitud. ¿Alguien ha visto a Lydia? ¿Lydia?, llamó. ¿Dónde está Lydia? Lydia estaba actualmente en el frente de su casa, con las llaves de su auto firmemente en su mano mientras se dirigía a su auto. Victoria estaba en la habitación de Allison mirando una de sus fotos con Allison y su padre que recordaba haberse tomado ella misma. Chris entró en la habitación y se dirigió hacia ella. «No tuve la oportunidad de hablar con ella», dijo arrepentida mientras guardaba la foto. «Así que quiero hacerlo aquí. ¿Dónde podría estar con ella?». Luego miró a Chris. «Creo que voy a necesitar tu ayuda». Chris miró a su esposa antes de dejar que sus ojos movieran hacia la ventana donde se veía la luna llena, medio oculta entre las nubes. Victoria también miraba la luna. Su rostro era duro y absoluto. Preparó el cuchillo en su pecho, justo sobre su corazón. Tomó aire y estaba lista para dar el paso, pero Chris rápidamente se apresuró y empujó su mano para detenerla. «Puedo sentirlo», escupió ella. «Está sucediendo». Eso hizo que Chris se soltara. «¿Sabes qué hacer? ¿Sabes qué decirle a la gente? Diles que tengo un historial de depresión. Asegúrate de que les quede claro a todos. Prométemelo». No necesitaba dejar atrás ningún problema para Chris, Gerardo Allison. Ya tenían suficiente en sus platos con Kanima, Derek Ale, Stiles Stilinski y Scott McCall. Chris asintió. Pero suspiró. «Sabes, no creo haberte visto deprimido ni una sola vez en 20 años. Allison también necesita decirlo», le dijo con severidad. «Pero no dejaré que ella lo crea», prometió. Victoria negó con la cabeza. «Ella escuchará cosas», le advirtió. «La gente dirá que fui débil. Dirán que tomé el camino más fácil». Se tragó la oleada de emociones que estaba sintiendo. «Le diré que fue lo más difícil que has hecho». Luego se volvió hacia él. «Entonces preguntarán, ¿cómo pude hacerle esto a mi familia?». Había un poco de sollozo en su voz. Él la miró a los ojos sin pestañear. «Ella sabrá que lo hiciste por nosotros». Se acercó para darle un último beso gentil antes de volver a mirar a la luna. El cielo comenzaba a despejarse y la luz de la luna pronto sería más fuerte. Victoria trató de hundir el cuchillo pero descubrió que no podía hacerlo ahora. «No puedo hacer esto solo. Chris, ayúdame». Chris movió su mano hacia el cuchillo justo cuando la luna llena se liberaba y su luz entraba por la ventana. Victoria le gritó que lo hiciera mientras sentía el poder de la luna y sus ojos brillaban dorados. Chris luego hundió el cuchillo en su corazón y la abrazó con fuerza mientras lloraba. Su cuerpo se aflojó y la luz en sus ojos se desvaneció mientras moría. En la guarida de Derek, era pandemonium. Isaac estaba dolorido cuando las garras de su mano se abrieron paso y se inclinó para tratar de detener el dolor con poco éxito. Boyd estaba rugiendo en voz alta mientras tiraba de sus ataduras. Erika estaba chillando mientras intentaba liberarse de sus ataduras. Sus gritos comenzaron a transformarse en gruñidos animales. Derek estaba afuera del vagón del tren cuando recibió el correo de voz de Scott. «Scott, ¿puedes devolverme la llamada? Creo que voy a necesitar ayuda». Luego terminó la llamada y escuchó un profundo estruendo en el interior.
Definitivamente voy a necesitar algo de ayuda, murmuró antes de sacar sus garras. Luego entró en el vagón del tren y descubrió que los tres estaban ahora completamente cambiados. Hizo su camino lentamente. Isaac trató de arañarlo, pero Derek se movió fácilmente fuera del camino y fuera de su alcance. Luego miró hacia arriba para ver que Erika había liberado su brazo del aparato ortopédico de metal que le había puesto y luego liberó su otro brazo. Ella comenzó a caminar hacia él y Derek trató de sujetarla. Pero el sonido del metal rompiéndose llamó su atención y miró hacia atrás para ver que Isaac había logrado liberarse por completo. Isaac luego fue y saltó por la ventana para escapar. ¡Isaac!, gritó Derek. Pero Boyd lo estaba reteniendo, quien también se liberó. Obligó a Derek a bajar y trató de arañarlo mientras Derek intentaba luchar contra él. Apartó a Boyd de él empujándole el pecho con la pierna. Boyd cayó hacia atrás y Derek rápidamente se puso de pie. Pero Boyd se había recuperado y volvió para el ataque. Luego se le unió Erika, quien trató de acercarse a Derek por detrás. Le dio un empujón a Erika antes de volverse hacia Boyd. Le dio un empujón y luego golpeó con la cabeza al beta en la cara. Cuando Boyd cayó, Derek se volvió rápidamente y fue por Erika. Él la agarró del brazo y la arrastró hacia atrás y fue a sujetar su muñeca de nuevo a la esposa de metal cercana. La sujetó pero miró hacia arriba para ver que Boyd estaba tratando de escapar. Derek se movió para tratar de atraparlo, pero Isaac lo recibió y lo empujó hacia el vagón del tren. Luego, Derek recibió una garra por detrás y se encogió, pero aún así se giró para golpear a Erika en la cara y dejarla inconsciente. Luego se giró para ver que Isaac golpeó a Boyd contra el asiento cercano. Miró a Derek con su rostro cambiado y asintió. Derek asintió de vuelta. Parecía que Isaac había logrado encontrar una manera de anclarse contra la luna llena. Derek fue a asegurar a Boyd mientras Isaac se sentaba y lo esperaba. Derek se acercó a él con calma y lo ayudó a volver a colocar las cadenas. «¿Encontraste tu ancla?», dijo. Isaac asintió. «Mi padre». Derek entrecerró los ojos. Se preguntó cómo eso podría servir como su ancla. «Tu padre te encerró en un congelador en el sótano para castigarte». «Él no solía hacerlo», dijo. Derek entrecerró los ojos mientras recordaba el día de hoy, cuando Stiles llamó. Cómo las revelaciones que reveló parecieron haber tenido un efecto en Isaac. Su hermano. Isaac asintió de nuevo. Derek cerró el último candado y luego salió tranquilamente para que los tres tuvieran un poco de paz. Dejó escapar un suspiro hasta que notó que alguien salía de las sombras. Era Lydia. Se preguntó qué estaba haciendo ella aquí mientras se acercaba a él. Luego extendió su mano para revelar polvo púrpura acumulado en su palma. Luego fue y se lo sopló en la cara. Derek comenzó a sentirse mareado y de repente perdió el conocimiento y se desmayó. Scott encontró a Stiles. Estaba sentado en el suelo mientras se apoyaba contra las paredes junto a la piscina. Scott se inclinó hacia él para ver que los ojos de su amigo estaban completamente desenfocados. Scott podía oler un profundo olor a depresión y tristeza que emanaba de él. Stiles sin duda estaba viendo algo tal como lo había hecho y parecía estar causándole un gran dolor emocional. «Stiles», dijo Scott sacudiéndolo. «Tienes que despertar». Sostuvo una botella de agua hacia él. «Bebe. Algo está pasando y necesito tu ayuda». «Stiles, bebe el agua». Pero Stiles solo movió la cabeza mientras estaba atrapado en su aturdimiento. De repente, una chica se acercó y señaló la botella en la mano de Scott. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quieres que lo deje sobrio rápido? Esa no es la manera de hacerlo». Scott enarcó las cejas. «¿Podrías hacerlo mejor?» «Podría hacerlo mejor». Luego, la niña tomó a Stiles y sumergió su cabeza directamente en el agua. Ella lo retuvo por un par de segundos para sorpresa de Scott. Luego lo soltó y Stiles salió del agua con un aullido. «¿Cómo te sientes?», ella le preguntó. Stiles escupió un poco de agua. «Debo advertirte que no sería la primera vez que golpeo a una chica». Se volvió hacia Scott. «Está sobrio». ¿Qué fue lo que Stiles le había dicho una vez? Brutal, pero efectivo. Le agradeció a la chica y salió corriendo a buscar una toalla para que Stiles se secara. Luego, los dos comenzaron a moverse por la fiesta para tratar de encontrar a Lydia. Mientras caminaban, sus ojos estaban muy abiertos ante las escenas que estaban presenciando. Vieron que una persona estaba bailando sucio con un pilar y otra estaba hablando con una planta.
Stiles estaba olfateando el aire tan fuerte como podía, pero no percibía el olor de Lydia por ninguna parte. No puedo encontrarla. Y amigo, todos los que bebieron esa mierda, se están volviendo locos, dijo justo a tiempo para que algunos chicos saltaran salvajemente a la piscina con la ropa puesta. Scott se limitó a mirar. ¿Puedo ver eso? ¿Qué diablos hacemos? No lo sé, pero tenemos que... Fue interrumpido por una persona que gritaba. No sé nadar. Ante eso, ambos se giraron para mirar hacia la piscina. Vieron que unos tipos estaban conduciendo a una persona a la piscina y luego la arrojaron al agua a pesar de que seguía gritando que no sabía nadar. Vieron cómo ese tipo se agitaba y luchaba en el agua. Eso es hasta que Jackson fue y metió la mano y lo llevó a un lugar seguro. Matt salió de la piscina empapado y todos lo miraban. Scott y Stiles también lo miraban. Él y Jackson, que estaba a su lado como un cachorro obediente, o un sirviente esperando a su amo. ¿Qué estás mirando? Matt escupió a todos. Scott no podía apartar los ojos de él. De repente, todo comenzó a precipitarse hacia él. El hecho de que Matt tenía un profundo miedo al agua, así como el hecho de que sabía sobre las imágenes. También recordó las acusaciones de Stiles y aunque antes las había descartado como ridículas, las estaba encontrando con más sentido que nunca. Stiles también miraba a Matt sin pestañear. O más bien oliéndolo. Detectó el fuerte indicio de odio que emanaba de él. No odio adolescente, sino odio puro, implacable e iracundo. Matt comenzó a caminar hasta que vio a Scott y Stiles mirándolo. Les dio, especialmente a Scott, una mirada antes de atravesarlos y salir. Las sirenas comenzaron a escucharse y la gente comenzó a dispersarse. Scott y Stiles también corrieron, pero para tratar de encontrar a dónde había ido Matt. Scott logró encontrarlo primero. Matt estaba de pie allí, en medio de la calle, mirándolo con furia hirviente. Los ojos de Scott se abrieron cuando notó que Kanima estaba parada justo a su lado como una mascota entrenada mientras su cola lo envolvía. Una multitud de personas corrió frente a Scott cortándole la visión y cuando volvió a mirar, ambos se habían ido. Corrió para tratar de encontrar a Stiles. Ahora era innegable. Matt era el maestro de Kanima y el que estaba detrás de todos esos asesinatos en Beacon Hills. Allison recibió un mensaje de texto de su padre para que se apresurara al hospital porque algo le había pasado a su madre. Allison corrió rápidamente de la fiesta a su auto y aceleró todo el camino. Corrió a través del estacionamiento hacia el edificio y hacia el ascensor. Salió jadeando con fuerza mientras miraba a su alrededor y vio a su padre hablando con un oficial. Cuando el oficial se fue, Allison lo miró y de manera inaudible preguntó dónde estaba su madre. Chris luego se giró para mirar hacia la habitación detrás de él y a través de las ventanas había un cuerpo cubierto con una lancia. No, dijo entre lágrimas y sacudiendo la cabeza. No. No, papá. No, papá, si esto es algún tipo de sesión de entrenamiento tienes que... Pero su papá la abrazó y trató de callarla. Pero ella no se detuvo. Será mejor que me lo digas. Tienes que decírmelo, gritó. Pero su padre negó con la cabeza. No, lo siento. Allison luego se derrumbó y lloró y su padre fue y la tomó en sus brazos. Allison lloró mucho mientras miraba hacia afuera y no podía apartar los ojos del cuerpo cubierto de su madre. Lydia y Derek estaban en la sala de estar de Ale House y ella estaba arrastrando al debilitado hombre lobo al interior. Lydia, trató de decir Derek, pero todavía estaba siendo arrastrado. Lydia, detente. Lydia lo llevó a donde había un agujero gigante en el suelo. Lo dejó en el suelo y luego miró por el agujero donde yacía el cuerpo de Peter Ale. Luego se acercó a un espejo y lo apuntó para que pudiera captar y reflejar la luz de la luna en todos los demás espejos instalados en la habitación. Apuntaron la luz de la luna directamente al agujero para brillar de Peter. De repente, su mano se movió y fue a clavar sus garras directamente en el antebrazo de Derek. Derek gritó cuando sus ojos brillaron en rojo por un momento antes de que se desvaneciera. Al momento siguiente, las tablas del piso se levantaron cuando Peter salió disparado del agujero, completamente curado de sus quemaduras y vivo. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo mientras tomaba sus primeros nuevos alientos de nueva vida. Repentinamente escuché que había una fiesta, dijo mientras levantaba la cabeza para mirar a Derek y Lydia, quienes se sorprendieron al verlo. No te preocupes, me invité a mí mismo, dijo con una sonrisa alegre. Final capítulo 18.